Muy buenos días. En este viernes 23 de agosto de 2024, 20 del tiempo ordinario, recordamos a Santa Rosa de Lima, Virgen, patrona de América Latina y Filipinas. Y reflexionamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo, cuando los fariseos se enteraron que Jesús había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo y uno de ellos le preguntó con ánimo de poner la prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Así como cuando el joven rico le preguntó al Señor qué tengo que hacer, el Señor le responde qué hacer. Acá que lo están poniendo a prueba y el Señor sabe que estos que le están preguntando, porque son los fariseos, ¿no? O sea, señores de la ley que obligaban a cumplir muchas normas para salvarse. Entonces, cuando le preguntan cuál es el mandamiento mayor de la ley, Él les responde: amarás al Señor tu Dios. En otro pasaje vamos a ver que el Señor dice: el primer mandamiento es escucha a Israel. Pero claro, el Señor a cada uno le habla según lo que quiere escuchar. Y ahí vamos a ver si lo interpretamos bien o lo interpretamos mal. En este caso, el Señor les está poniendo por delante dos mandamientos que, si son honestos, no los cumplen. En la Escritura nosotros vemos que hay muchas normas que ellos ponen que son para no hacer exactamente lo que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, hay que cumplir con la ley y dar el diezmo. Pero si tú esa ofrenda la empleas para otra cosa, si la otra cosa es buena, entonces ya no tienes que dar el diezmo. Si haces una limosna, por ejemplo, entonces ya no tienes que dar el diezmo. Y no es eso. La limosna es otra cosa. En el Evangelio dice, lo declaras corbán. Eso es una palabra que yo nunca he entendido mucho, pero el contexto es que si tú tienes una buena excusa para no hacer lo que tienes que hacer, eso está bien. Ahora, para nosotros, ¿qué significa esta palabra? Sabemos que el Señor cumplió la ley entera, hasta dio su vida para la salvación del mundo. Lo que significa que si nos apoyamos en Jesucristo, este imperativo de amar se transforma en una promesa. Por eso el imperativo es escucha, Israel. Y después dice, amarás al Señor tu Dios. Ya les he comentado en otra oportunidad, en una traducción, en una buena traducción de una Biblia, vamos a ver que cuando el Señor habla siempre de guardar, nunca de hacer, ¿no? Guarda esto en tu corazón. Y yo, Yahvé, tu Dios, lo digo y a su tiempo lo hago. Hay una palabra en donde, que una vez me dijeron, no, padre, está equivocado porque hay una palabra que el Señor dice, haz esto y vivirás. Pero si uno lee bien el Evangelio donde aparece eso, antes ha dicho, guarda estos preceptos que yo te digo. Guárdalos, medítalos. Eso significa guardar, medítalos. Haz esto y vivirás. Es decir, no que hagas eso que está diciendo el mandamiento, sino que lo guardes y lo medites. Y si haces eso, vas a vivir. ¿Por qué? Porque al meditar la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que está hablando contigo. Es el mismo Dios que está hablando contigo. Y Él te está enseñando entonces cómo vivir conforme a su voluntad. Y hoy, en este día tan especial de Santa Rosa de Lima, nuestra santa latinoamericana peruana, voy a volver a tocar la primera lectura, porque también es del profeta Ezequiel, pero después de todos esos palos que nos dio a los presbíteros, a los malos pastores, esta vez es una esperanza para las ovejas. Todos aquellos que por nuestra mala gestión se han desviado y han vivido en pecado, sufriendo las consecuencias del pecado como muertos,
son los huesos secos que habla la primera lectura de hoy. Esos huesos secos, dice la Escritura, son toda la casa de Israel. Vale decir, son todos los hijos del Señor que por la mala gestión de los pastores se fueron desviando por caminos de perdición y hoy sufren sin sentido su vida. Y le dice que profetice sobre esos huesos y que invoque al Espíritu de los cuatro vientos y esos huesos cobraron vida. Eso habla de la evangelización, que es lo que pobremente hago yo con estos videos. Evangelizar un poquitito, hablar un poquitito de la Escritura para que vayan comprendiendo las Escrituras y vayan entrando en este descanso del Señor, y ojalá esta predicación los mueva para participar activamente en la iglesia, dejándose formar con una buena formación como es la del catecumenado, para así estar preparado para poder dar un testimonio de vida en los tiempos que vienen. Que, como han dicho muchos pastores a lo largo de los siglos, los tiempos son malos. El que tenga oídos para oír, que oiga.